Listo, Ariela. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Primero, yo soy Ariela Solís, la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Turismo Ecológico y de parte de la socia les queremos presentar esta charla que lleva por nombre Petrograbados, perdón, de Cachí, una aproximación al turismo rural comunitario. Nos la va a impartir la compañera María Rojas Sáenz. Ella es estudiante de la carrera y también es egresada de la carrera de antropología y actualmente está cursando una licenciatura en la carrera de arqueología en la UCR. Dicho esto, le damos paso a María y si tienen alguna consulta o si quieren hacer una pregunta, la pueden dejar en el chat y al final, cuando la compañera termine de hablar, se van a responder todas las preguntas. Gracias. Buenas tardes, es un placer estar aquí y voy a dar inicio a mi presentación, la cual está enmarcada en la Semana del Turismo, ¿verdad? Que hemos estado realizando toda esta semana y en la cual hemos participado, bueno, estudiantes, profesores, emprendedores, emprendedoras, y ha sido muy valiosa. Y bueno, en esta charla voy a estar hablando de los petrolavados de Cachí, una aproximación al turismo comunitario. Esto a través de la experiencia de poder haber trabajado todo el 2020 con un proyecto que teníamos, una iniciativa de estudiantes de la carrera de arqueología. Y bueno, voy a presentarles parte del resumen de la presentación. Con esta presentación quiero compartirles información sobre los petroglavados de Cachí, esto con el objetivo de aproximarnos al turismo comunitario. Lo anterior, tomando en cuenta las fortalezas y retos que existen en la actualidad para la zona de Cachí. Voy a empezar introduciendo qué es un petrogravado, porque algunas personas no los conocen. Estos son grabados en roca creados por personas indígenas en la historia de Costa Rica. Incluso a veces pueden ser personas, animales y otros son más abstractos. Los petrolavados se han reportado en todo el país, es una evidencia arqueológica pues muy común, se han visto en la zona sur, en Guanacaste, en el Valle Central y demás. Existen varios, mejor dicho, una clasificación de petrolavados dependiendo de su tamaño. Si estos se pueden mover, se les llama petromóviles. Si estos petrolavados no se pueden mover, se les dice in situ. Incluso si están tallados en diferentes caras, se le puede decir monolitos. Y tienen diferentes técnicas a la hora de que los hicieron. Por ejemplo, estos que pueden observar acá, estos se hicieron con la técnica de raspado. Esto quiere decir que con algún cincel, algún material muy fuerte, posiblemente pedernal que se ha encontrado como en el registro arqueológico, raspaban la piedra para hacer que pudieron haber utilizado arena de río, por ejemplo, agua, para que este raspado tuviera más efectividad. Hay otros que tienen que ver con picado, que es como golpear la roca y hacer que salgan como pedacitos, pero los que he podido visualizar en Cachí, la mayoría son pues de raspado y uno que otro que tiene como esa técnica de picado. Significados. Muchas personas nos preguntan qué son los petrogravados, qué significados tienen. Es algo que no podemos hablar con honestidad. Yo les puedo decir, no podemos decir, bueno, esa cara que ustedes ven aquí significa tal cosa específicamente, porque las personas que hicieron estos petrogravados ya no existen, ¿verdad? Y ese sistema, esa cosmovisión, ese sistema de pensamiento fue borrado. Entonces, aunque suene terrible, yo no voy a poder llegar a saber el significado directo, digamos, de esa cara o esas espirales que estoy viendo. Sin embargo, hablar de petrogravados y que existan es tomar en cuenta que lo hizo una sociedad que era compleja, que tenía representaciones simbólicas y que para que este petrograbado, por ejemplo, exista, se necesitó alguien que lo hiciera y personas que lo vieran y lo entendieran. Entonces, por eso hablamos de que pudieron haber servido como un sistema comunicacional que pretendía informar y educar la vida en general de estas personas
que lo construyeron en el pasado. Voy a contextualizar un poquito dónde está Cachí antes de empezar a exponer propiamente los petrolavados de Cachí. Bueno, Cachí es un distrito de la provincia, del cantón de Paraíso, de la provincia de Cartago, que se ubica, bueno, aquí está en este punto rojo donde pueden observarlo. Cachí es parte de la provincia de Cartago, ¿verdad? Y tiene condiciones climáticas muy del Caribe. Llueve mucho, es muy húmedo, es caluroso, entonces, ¿verdad? Tiene como estas condiciones y estas características como lugar. ¿Cómo conocimos los petrolavados de Cachí? Yo esto lo divido en 3 etapas, una muy personal, que es del 2006, cuando iba de niña a visitarlos, otra que es en el 2019, es una etapa de cuando era estudiante, todavía del bachillerato de antropología, y el 2020, que es la más reciente y de donde he podido aprender mucho más. Voy a hablarles un poquito de cada etapa. La primera etapa, bueno, para que ustedes puedan ver, esta es la foto de Cachí, es una de las fotos, es un pueblo pequeño de aproximadamente 6,000 personas, un poco más. Tiene actividades agropecuarias como el café, como lo pueden ver acá. Está rodeada por montañas, algunos bosques secundarios, como los podemos ver en esta parte de la imagen, y todavía se puede notar, ¿verdad?, que es rural. Y la primera etapa, como les estaba contando, cuando yo conocí los petrolavados, bueno, el petrollavado, porque yo era una niña y solo conocía uno, era cuando mi papá nos llevaba a visitar los ríos de la montaña y decía, hey, vamos a ver petros, y nos llevaba a conocerlos, a mi hermano y a mí, y para mí fue como una de las experiencias más bonitas, tal vez como de esos tiempos, porque yo sentí esa vinculación con los petrolavados, incluso antes de entrar a la carrera de arqueología, y siempre le decía a mi papá, cuando estaba pequeña, como que me pareció muy raro que solo hubiera uno, que no sé, que a mí me gustaba mucho y me imagino que en ese momento quería poder ver más. La segunda etapa tiene que ver con el 2019. Esta fue que algunos vecinos de la zona de Cachí, entre ellos Miguel Burke, que es un reconocido artesano, nos había comentado que existían otros petrolavados. Entonces decidimos ir a visitarlos, y esta es mi compañera de equipo del proyecto, María Rojas Sancho, y como ven, bueno, íbamos por los cafetales, aquí se ve, bueno, no se ve el río, pero aquí va el río, y en ese momento logramos observar 8 petrogradados diferentes en toda esa zona que estaba por ahí, en esos cafetales. Y la última etapa es la del 2020, en donde decidimos crear Patrimonio Arqueológico de Cachí, esto entre 4 compañeros de la carrera, estudiantes de arqueología, entre ellas María Garita, María Rojas Sancho, Diego Jaramillo y mi persona, en la cual pudimos como crear una página para hacer difusión. ¿Por qué? A partir del COVID-19 se comienza a dar acciones de destrucción y saqueo de guacarismos de sitios arqueológicos del distrito de Cachí. Este fenómeno no solo fue de Cachí, este fenómeno fue un fenómeno mundial, que incluso la UNESCO pues, publicó algunos datos que al pasar estos primeros meses de cierre económico y digamos, agravar esa situación socioeconómica de las personas que dependían de ingresos, se dedicaron pues, a hacer acciones de destrucción y de saqueo para poder sacar, no sé, algún tipo de ganancia económica de esto. Este fenómeno del patrimonio arqueológico también pasó con el patrimonio ambiental, ¿verdad? En las zonas protegidas también hubo tala, extracción de especies, solo por darles algunos ejemplos, ¿verdad? Que fue algo como a nivel pues muy amplio, incluso mundial podríamos llamarlo. Entonces, a partir de esto, decidimos crear Patrimonio Arqueológico, que empezó como una página de Facebook. Nosotros lo que quisimos fue difundir información para que las personas pudieran, no sé, tener algunas herramientas para conservar, por ejemplo. Entonces dábamos consejos, decíamos, ¿cómo puedo proteger los petrolados de mi comunidad? Y decíamos, bueno, consejo número 1, evita quitarles el musgo y los líquenes porque es lo que los protege del sol y la humedad, una cosa así.
Y de ahí, bueno, nosotros teníamos este objetivo que está aquí en pantalla, que podemos observar, que era como promover la vinculación y la concientización del patrimonio arqueológico de la comunidad de Cachí. Tenemos diferentes materiales divulgativos, como pueden ver, estas son los infogramas, es un poco más grande, pero para la presentación lo corté. Tuvimos una serie de conversatorios con personas de la comunidad, todo fue virtual, puesto que eran los primeros meses de 2020 donde no se podía hacer apertura, ¿verdad? Donde no teníamos, aunque fuera por medidas de seguridad, tampoco podíamos estar visitando personas. Y en algún momento, pues ganamos una de las becas creativas del Ministerio de Cultura y Juventud, que había sacado como a mediados de abril. Entonces, habían sacado esas becas para cultura y para patrimonio. Esto con el fin de rehabilitar, de como, de invertir, ¿verdad?, en la cultura y en el patrimonio que se habían visto amenazados en estos meses de cierre. Entonces, nosotros lo que hicimos, bueno, con ese dinero fueron varios podcasts, información, como les digo, infogramas, hicimos material audiovisual y también hicimos estos conversatorios que han sido como una de las cosas más lindas que puedo decirles del proyecto, porque ahí fue donde conocimos a la gente y donde podemos escuchar como la historia de cómo se habían apropiado o cómo se habían vinculado con ese patrimonio. Y todo esto lo pueden ver en la página que existe de Patrimonio Arqueológico de Cachí, está en Spotify y también algunas publicaciones pues están en el Facebook. Les cuento esto para poder hablar un poco o sea, para poder hablar más adelante sobre algunas de las fortalezas y retos que existen para poder implementar el turismo en Cachí. Y bueno, voy a presentarles este mapa. Este mapa lo había realizado para un curso de Costa Rica, de Geografía de Costa Rica, con la profesora María José Montero. Ella nos había pedido como hacer un SIG, una cosa así. Y entonces yo tenía estos datos, ¿verdad? De esa primera visita que les había contado. Y entonces lo que hice fue como ubicarlos en el mapa. Y aquí donde ustedes pueden ver, bueno, donde van los petrograbados es donde va el río. Entonces esa asociación es también bastante interesante. En ese momento también les había puesto como algunas etiquetas. Los rojos es porque están en algún estado de conservación peligroso, ya fuera por condiciones ambientales o porque alguien los había dañado. Y para ese momento solo conocíamos, creo que son 7 o 8 los que hay acá. Y les voy a enseñar el mapa del antes y el después del proyecto. Este mapa que les voy a enseñar solo fue posible porque las personas empezaron a hablar con nosotros, porque nos empezaron a decir dónde habían, porque nos guiaban. Y sé que sería como un mapa más que todo como de producción colectiva, por decirlo así. Este es el mapa que tenemos pues hoy en día de la mayoría de petros de Cachí. Ustedes pueden ver, observar que son más de 30. O sea, para mí esto es fenomenal, literalmente. De haber conocido solo uno a poder conocer más de 30 es increíble. La diversidad de estos petrolavados, la mayoría son petrolavados in situ, lo que me hace que me calme un poquito, ¿verdad? Porque no los pueden mover de lugar. Sin embargo, yo creo que se puede, que se debe más bien a que tal vez los que eran pequeñitos, y en algún momento se los pudieron haber llevado. Entonces voy a empezar a hablar un poco de las fortalezas que existen en la comunidad de Cachí para que se pueda dar este turismo comunitario. La primera que identificamos es que existe una vinculación identitaria de la comunidad con los petroglavados. La segunda es que Cachí es una zona turística con diferentes atracciones. La tercera es que puede existir un posible circuito turístico de arqueología en Cartago. Y la cuarta es que los petrolados están muy cerca del centro, o sea, son muy fáciles de acceder caminando, unos 10, 20 minutos, usted llega. Voy a hablar un poquito más de la vinculación. Por medio de los conversatorios, ¿verdad?, que pudimos tener y por medio de la página de Facebook, donde nos llegaban mensajes de muchas personas queriéndonos contar su historia, pudimos notar que los petrolados, la gente sentía una vinculación emocional hacia ellos, que tenía que ver con su identidad. Esta foto, disculpen la calidad, no pude conseguirla, tenía otra, pero
no la pude conseguir y no la encontré. Pero esta fotografía nos la había pasado Jason Granados, que es de Cachí. Él nos dijo como cuando tuvimos que hacer el letrero de Cachí, ¿verdad? Se unieron bastantes personas, que la pintura, que quién lo dibujaba y demás. Y también hicieron esta espiral. Y que la gente le preguntaba a Jason, Jason, ¿qué es esa espiral? Y entonces Jason nos decía, es que yo la puse porque los petrolavados, aquí hay petrolavados, y y son muy importantes, digamos, en ese momento él decía que eran muy importantes para él y para varias personas, pero que no toda la gente lo conocía. Entonces, para nosotros escuchar esta historia y ver que los petrolavados y que el símbolo, por lo menos, de la espiral estaba en, en el cartel de Cachí, nos hablaba también de que había una parte de la población que estaba vinculada. Y cuando estábamos con los conversatorios, escuchamos a la gente hablar, nos dimos cuenta, ¿verdad? Gente mayor, personas que habían vivido su niñez tal vez en de los 70 en adelante, que es como que la persona de personas que hemos hablado, digamos, entre 60, 40 años por ahí, nos contaban la misma historia. Conocimos los petrolavados cuando íbamos a los cafetales a jugar o nos llevaban a comer café y ahí era donde vinculaban los petrolavados a su identidad. Entonces era muy y, interesante porque decían, sí, yo sé que los petrolavados son parte de nuestra historia y representan, y los hicieron los indígenas, pero también hacían, digamos, esa, por decirlo así, enfatización en que los petrolavados también significaban parte de su niñez, parte de una forma de vida que ya no existe porque, digamos, después de los 90 la economía de Cachí pues, fue cambiando poco a poco y las personas de la comunidad no eran las que cogían café en la comunidad. Incluso hoy en día, pues las personas que cogen café en la comunidad son personas nicaragüenses. Entonces, hay un quiebre generacional. Esto es una fortaleza, pero también puede ser un reto. ¿Por qué? Porque si es cierto que personas mayores de 40 años conocen los petrolavados y sienten esa vinculación, personas jóvenes no tanto. Y se debe a esto, a que no fueron ahí, a que no tuvieron contacto con ellos, a que no tienen ese apego tal vez que las personas mayores sí tenían. Y la segunda fortaleza, bueno, es que Cachilla es una zona turística. Esto es muy importante porque muchas veces se habla del turismo, digamos, en arqueología y se crean como falsas expectativas de visitación. La idea de presentar pequeña presentación es poder hablar como, ¿verdad?, de esas oportunidades y fortalezas que existen. Bueno, ya Cachilla es una zona turística con diferentes atracciones, sea el avistamiento de aves, este, comidas que se venden en respectivos restaurantes, por ejemplo. Cachí forma parte del circuito turístico de Orosi, Cachí, Huaraz, Paraíso. Entonces, la idea no es crear una falsa expectativa de visitación, sino más bien saber que eso podría ser una atracción más, digamos, de la comunidad a ofrecer. Esta es la tercera fortaleza, que es que posiblemente exista un circuito turístico de arqueología en Cartago. Esto, bueno, este punto es Turrialba, este punto sería Cachí y este punto sería Agua Caliente. En Agua Caliente en los próximos años se va a construir un museo del sitio, un museo en la comunidad de Agua Caliente, porque ahí hay un sitio que es bastante impresionante y creo que importante para la historia antigua de Costa Rica, puesto que ha sido uno de los más estudiados, que tiene muchas, por decirlo así, eh, em, yo diría que posibilidades, ¿verdad? Que, que se pueda hacer como también trabajo de arqueología comunitaria y otro tipo de cosas. Y bueno, pues se podría, digamos, en algún momento implementar un circuito turístico que solamente existe en el sur del país. Solamente tenemos el circuito de las esferas, de los 4 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y que se tienen visitación activa, ¿verdad? Que es la Esfera del Silencio, Grijalba, Batambal y Finca 6. Pero aquí no tenemos este tipo de opción, que podría ser pues una atracción interesante. Y puedo decirles que Aguacaliente es uno de los sitios
mm, que tiene lo suyo, por decirlo así, porque es donde estoy haciendo mi tesis y también donde he podido participar en excavaciones con el Museo Nacional de Costa Rica como voluntario y en el 2019, entonces, Agua Caliente es impresionante. Los petroladados están muy cerca del centro de Cachi. Yo creo que esto es muy importante porque o sea, su fácil acceso, la gente podría ofrecer, por ejemplo, otros servicios, ¿verdad? Como hospedaje, guías, alimentación, entre otros. Otro, y esto que empiezo con los retos de la comunidad de Cachi, para que se pueda implementar el turismo, tiene que ver con la conservación, con los saqueos, y el que me parece más importante y que voy a abordar al final, implementar proyectos de gestión comunitaria del patrimonio. La conservación. Cuando hablo de la conservación, me refiero a factores ambientales y factores humanos, ¿verdad? He visto petrolavados rayados con pintura, he visto petrolavados rayados con tiza, también he visto que para verlos, para quitarles lo que tienen encima, estos líquenes que ustedes ven, les pasan objetos punzantes dañando el petrolavado para quitarle estos líquenes y eso lo destruye. Entonces, uno de los retos que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre a la hora de que vamos a hablar sobre turismo y arqueología es la conservación. Yo no puedo abrir un sitio si yo no puedo, si yo no puedo garantizar que eso se va a conservar. ¿Por qué? Porque los petrolavados son parte del patrimonio y el patrimonio es algo colectivo, no es algo de una sola persona. Entonces, yo no puedo arriesgar, ¿verdad? Ese bien que es un bien común, algo que representa nuestra entidad, nuestro pasado, para lucrar con él, por decirlo así. Tengo que garantizar que se vaya a proteger. Esto que ustedes están viendo es un proceso de desfoliación. Se está arrancando las capas de la piedra. Y bueno, esto es un proceso natural, ¿verdad? Las piedras, dependiendo el tipo de roca que sean, van a entrar en exfoliación, pero podemos acelerar este proceso. Y cuando las personas las arrancan, por ejemplo, los líquenes y musgos, yo esto no lo sabía. Esto es algo que he ido aprendiendo con la observación. Sabía que las personas arrancaban los líquenes y musgos y que eso hacía que la luz les pegara directo a los petrolavados y que se mojaran más y por lo tanto pues se fueran desgastando más rápido. Lo que he podido notar es que cuando se les arranca los líquenes, esos a veces están adheridos a la roca, que se traen capas de la roca. Entonces, con la idea incluso a veces de solo verlos y visitarlos y verlos, y si hacen esto, también se pueden pues dañar. Esto es uno de los tantos retos de la conservación, ¿verdad? Es algo que a mí me parece que se puede, ¿verdad? Implementar ciertos proyectos para ello y se tiene el potencial, como les decía, porque si hay una vinculación, si hay una emocionalidad relacionada a los petrolavados, la gente va a querer protegerlos. Y es lo que a veces nos escribían en la página, era como, es que yo quiero, ¿verdad? Como protegerlos porque sé que hay personas que los están rayando y cosas de ese tipo. Entonces, para nosotros, sabemos, digamos, que el problema de la conservación puede ser, por decirlo así, gestionado igual por la misma comunidad, que sean las personas que los visiten, que sean que quienes estén vigilando, que no los rayen, que no se los lleven, porque al final ellos son los que están ahí, e incluso, como les decía, en los conversatorios que teníamos con estas personas, era, es que esto me recuerda a mi pasado, a mi niñez, y entonces son importantes. El segundo reto son los saqueos. Hemos identificado bastante saqueos. ¿Por qué? Porque antes no se tractoreaba en la finca, sin embargo se empezó a tractorear en el 2020, o sea, todo se juntó. La finca empezó a tractorear, empezó a arrancar el café y empezó a exponer sitios. Y la gente empezó a entrar a sus sitios a guaquear, así le decimos cuando agarran los objetos o hacen huecos, como aquí podemos observar en esta foto. Esto es un hueco de guaqueo, saqueo. Esto es un petro, aquí ustedes pueden ver los surcos. Y aquí, bueno, aquí no sale la foto, pero aquí hay pedazos de cerámica.
sea, que estuvieron recolectando artefactos. Este petro, que yo les muestro, es un petro muy interesante porque justo arriba, digamos, del petro está un sector funerario. Entonces hay tumbas de cajón. Y cuando intentamos estudiar los petrolavados, necesitamos entender qué está alrededor, porque los petrolavados están en un contexto, por decirlo así, y ellos no se pueden datar, ¿verdad? Yo no puedo datar un petrolavado, yo no puedo decirles, bueno, este petrolavado tiene 1000 años, porque es una roca. Entonces lo que hacemos es estudiarlos por asociaciones. ¿Qué es lo que está a la par? ¿Qué está pasando al lado? Entonces, cuando ustedes ven este hueco aquí y la información que se les trajo, es una pérdida. O sea, es una pérdida que ya no va a tener una reposición porque el patrimonio es finito. El patrimonio es algo que tenemos en un momento y si se destruyó ya no se puede volver a replicar. Como si sucede, por ejemplo, con zonas naturales, ¿verdad? O sea, no digo que vayamos a cortar bosques primarios jamás, pero sí sucede la sucesión ecológica y hay como regeneración. Con el patrimonio no. O sea, el patrimonio está una vez y si desapareció, eso fue lo que pasó. Y como les decía, este petrolado está cerca de esas tumbas de cajón que también están saqueadas. Entonces, toda la información que se pudo haber sabido, digamos, de este petrolavado, pues fue destruida. Cuando hablo de que algunas personas lucran con el patrimonio o otro modo de recreación, es que me he encontrado los casos, hemos podido ver desde el patrimonio, de que hay personas que no venden estas piezas, que lo hacen como por hobby. Y no sé si hemos intentado a veces contactar y por lo menos mandar como, o más que todo, como publicar en la página del valor histórico de los petrolavados, ¿verdad? Porque nos sirve también para poder hablar como del valor histórico de otras partes de la arqueología, para tratar tal vez como de concientizar un poco, ¿verdad? Sobre todo esto de la forma en que se saquea y demás. La otra reto que yo siempre hablo, bueno, es que la ley, ¿verdad?, prohíbe el comercio y la exportación de objetos. Entonces, por ejemplo, no se puede hacer, como digamos que yo tenga un petrolado en mi casa y yo le quiera cobrar, no sé, a alguien para que entre yo, bueno, te voy a cobrar 1000 colones para que hagas el petrolado, no se puede, porque no se puede comercializar con el petrolado. Sin embargo, en Costa Rica hay diferentes casos de turismo de petrolavados que han sido fructíferos y que no necesariamente han comercializado o lucrado con el patrimonio directamente. La primera es bueno, el Monumento Nacional del Farallón. Este está en Guanacaste, este es gestionado por una familia en el cual, como les decía, o sea, te cobran como por la alimentación y por otras atracciones que están ahí, y aunque ahí está el petro lavado y uno puede ir a visitarlo, ellos no pueden hacer como cierto marketing, ¿verdad? Vengan, visiten el Monumento Nacional Farallón directamente por este tipo de restricciones. El otro caso, bueno, es el sitio arqueológico Rosa María. Este está en Cartago, en Turrialba. Esto está gestionado por otra familia. Ellos tienen un restaurante, un mariposario, y las personas que llegan pueden ver el sitio. Sin embargo, tampoco es muy conocido por lo mismo, ¿verdad? Por la cuestión de que no se puede hacer una comercialización de este patrimonio. Sin embargo, digamos, han gestionado ese patrimonio de una forma buena y también cobrado por otros servicios que están ahí, y, ¿verdad? Como alimentación, como les decía, como el mariposario, entre otras atracciones, y que han podido como convivir, tal vez, ¿verdad? Con tener un sitio arqueológico y poder dedicarse al turismo. Y bueno, esta última foto es de la Cruz de Guanacaste, de allá en Sierra. Aquí sí también se trabajó gestión comunitaria con petrolavados, y es otro ejemplo que tenemos para que ustedes puedan darse una idea, ¿verdad?, de cómo está el asunto con, con la cuestión de la ley y demás. Y este, que es el último punto y el que me parece más importante, es el de implementar proyectos de gestión comunitaria. Yo no puedo abrir, como les decía, un sitio turístico de arqueología si yo no voy a garantizar su conservación. Y la única forma de garantizar una conservación a través del tiempo que se mantenga es con la gestión comunitaria del patrimonio. Además que es importante
tomar en cuenta lo que piensa la gente, ¿verdad? Cómo interpreta ese patrimonio arqueológico que tienen a la par para poder como llevar a cabo estos proyectos de gestión comunitaria. Y es un reto que tenemos en la comunidad Cachí, es algo que queremos, bueno, a mí me gustaría trabajar con esto, la verdad, a futuro. Y para mí este es el punto principal, ¿verdad? Sin esto de los proyectos de gestión, no, o sea, con la gestión más bien podríamos como hacer que esos retos de la conservación y el saqueo disminuyan, por darles una idea. Esto es como lo que se necesita en este momento para, de primera mano, de decirles así, para poder como implementar el turismo en Cachí. Y para mis conclusiones, voy a decirles que Cachí cuenta con un gran potencial para el turismo rural comunitario por su patrimonio arqueológico, como ustedes pudieron ver, por su ubicación, ¿verdad? Sin embargo, existen varios retos para poder desarrollar esta actividad y debemos garantizar la conservación del patrimonio y gestión responsable antes de implementar el turismo. Y con esto finalizo. Con esto finalizo mi presentación y abro el espacio para preguntas, dudas que tengan. Bueno, ahora vamos con la parte de las preguntas. Hay una en el chat que es del profesor Fernando Camacho, que, bueno, primero le manda saludos y pregunta que si están reportados estos petrograbados, ya no dije nada, petrograbados como sitios arqueológicos dentro de la base de datos del Museo Nacional. Sí, bueno, algunos están registrados, otros no, ¿verdad? Porque esto es algo como que hemos ido conociendo a poquitos, ¿verdad? No, no es como que nos levantamos y vimos 10 un día, ¿verdad? Esto se va como descubriendo poco a poco y es la propia gente de la comunidad. Nosotros tuvimos, bueno, a partir de estos saqueos, ¿verdad? Y todo lo que les contaba la destrucción como grupo, como patrimonio arqueológico de Cachí, tuvimos que hacer la denuncia, ¿verdad? Al Museo Nacional porque ya era demasiado y ya vino el Museo Nacional, hizo la inspección y pudo ubicar 2 sitios. Entonces, ¿verdad? A través de esta coordinación que se tuvo, se declaró el sitio Agapanto y el sitio Horus, que es un sitio muy grande y entonces se llama Sector Ramírez. Pero, digamos, yo veo ese mapa, veo esa distribución de la arqueología y sé que hay más cosas, digamos, porque me han contado desde que cuando hicieron las casas, por ejemplo, que salían entrenamientos, ese tipo de cosas, que podría ser un sitio muy grande, en realidad, un sitio bastante grande y no necesariamente como en dos. O sea, como que haya muchos sitios ahí, yo lo haría más como un sitio muy grande y si están reportados, hay que reportar más, sí, en eso estamos, ¿verdad? Es algo como que se va poco a poco. Esa era una Otra, pregunta que le iba a hacer, disculpe. Si había una asociación entre los petrograbados con sitios arqueológicos, si son sectores funerarios, como me parece que es que usted mostró en la fotografía, o si hay sitios habitacionales por ahí. Es muy ¿Cómo? interesante, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes pudieron ver que eran más de 30 puntos. Lo que hemos podido recorrer es que están asociados a muchos contextos. Por ejemplo, ese estaba asociado a un contexto funerario, sin embargo, he encontrado, bueno, encontrado no es la palabra, sino visitado, ¿verdad? Algunos petrolavados en la cima de la montaña que están los petrolavados son pequeños, pero también tiene metates, digamos, expeditos, que llama uno, ¿verdad? Expeditos es que lo hicieron ahí en una misma roca y se ve donde estuvieron moliendo, y entonces me habla como más de sitios habitacionales. Otros están asociados a, a material que hemos podido ver en superficie, ¿verdad? Porque, o sea, si algo me fascinaría pues, sería poder hacer arqueología, excavaciones, para poder hablar un poco más sobre lo que está pasando ahí. Este, entonces, otros los hemos visto relacionados con cerámica que tiene que ver más con cerámica cotidiana, ¿verdad? Con las actividades de alimentación, etcétera. Y otros
que tienen que, bueno, yo no me atrevería a lo que siempre dicen en arqueología como ritual, pero sí están asociados y tienen como ciertas huellas de morteros, por ejemplo, de que están pasando actividades ahí y no necesariamente cotidianas, ¿verdad? Se puede diferenciar un mortero de un metate o una cosa así, para darles una idea. Entonces, son muchos, como ustedes pueden ver, y están en varios lugares y tienen este tipo de asociaciones. Entonces podemos decir, algunos están en sectores funerarios, sí, otros están, pues podrían estar más en sectores donde la gente vivía, y otros que estos son como más enigmáticos porque, ¿verdad? Tienen ciertas huellas, pero sí, Fabuloso. Muchas felicidades. gracias. Bueno, otra pregunta que no es tan pregunta es que si nos puede pasar sus contactos también del profe. Y así, bueno, también sería importante compartir el nombre de la página y su contacto por si alguien la quiere contactar. De Andrés RM, no sé los apellidos, nos pregunta qué aspectos del proyecto que desarrolló considera que son valiosos para seguir implementando esto, incluso posterior a la pandemia. El proyecto empezó siendo, ¿verdad?, un proyecto virtual. Yo creo que esto tendríamos que rescatarlo. ¿Por qué? Porque al ser virtual y a poder, la gente poder verlo desde las redes sociales, pues llegó mucha gente. Y gente que venía, por decirlo así, no solamente de Cachí, sino gente de otras zonas. Nos escribían de Ujarrás, nos escribían de Orosi, nos escribían de Peñas Blancas. Entonces yo creo, por ejemplo, de que como parte de hacer difusión, podemos usar las redes sociales, digamos, en arqueología. Ya algunos museos lo tienen y lo hacen y perfecto, pero también creo que podemos como implementar ese tipo de herramientas, saber usarlas, saber cómo producir otro tipo de materiales audiovisuales, etcétera. Y también el hecho de que parte de los conversatorios fue como rescatar eh, la memoria, ¿verdad?, de las personas que tenían con el patrimonio. Porque muchas veces yo puedo llegar y decir, bueno, ¿verdad?, desde la arqueología y mi disciplina, yo entiendo el patrimonio de esta manera. Bueno, también fue interesante poder ver qué era lo que la gente estaba pensando y cómo estaban interpretando ese patrimonio. Entonces, creo que esos son como dos elementos que podría rescatar para futuros em, proyectos que se puedan como implementar sobre difusión, por ejemplo, y demás. Bueno, ahorita paso a las de Facebook, que ahí vi que hay una, pero hay otra pregunta que dice que si es factible eh, una ruta turística de Petros en Cachí. Y esta pregunta es de María Cavada. En este momento, como les dije, o sea, si no se hace primero los proyectos de gestión comunitaria, yo no lo, no lo vería viable porque tenemos que garantizar la conservación y también tener, o sea, en cuenta las diferentes personas y actores que están dentro de la comunidad, ¿verdad? Es algo como que se debería hablar a futuro. Entonces, yo creo que sí se puede, o sea, en algún futuro, sí, y sí hay potencial, puesto que ustedes vieron el montón de petrolados que hay, que se pueda, digamos, como hacer esa ruta. Sin embargo, la ruta, o sea, era algo como pensado por ejemplo, de Turrialba, ese mismo día de Turrialba, una cosa de visitar los Petros y después pues visitar el museo que se va a hacer en Agua Caliente. Entonces sería como una oferta, ¿verdad?, diferente de hacer turismo y que solo se ofrece en la zona sur y que no tenemos, digamos, en la zona de Cartago, y por eso lo estaba como pensando por ahí. Bueno, hay otra pregunta del profesor William. Nos pregunta que según el trabajo de campo y la vinculación con la comunidad mencionada, ¿cuál es desde su perspectiva la relación de conocimiento que tiene la población local de estos petrograbados y su conservación con fines ecoturísticos? Ok, ¿cuál es? Cuando estábamos hablando con varias personas, siempre nos decían como que Cachí necesita otras, por decirlo así, necesita otras oportunidades de empleo y de turismo, y entonces, de hecho, el que yo esté hablando aquí de turismo, tiene que ver más que todo como esa influencia de poder haber hablado como con esa gente que expresaran
el hecho de que querían, digamos, implementar el turismo allá. Entonces yo creo que, bueno, las personas sí están muy conscientes porque, como les decía, Cachi también es una parte turística y entonces las personas dicen, ah, ok, esto podría ser pues otra atracción más. Y sí he escuchado a varias personas decir como, ok, si queremos implementar, pero igual, o sea, yo en mi posición nunca voy diciendo a todo el mundo, sí, turismo ya, ¿verdad? Porque también tengo como esa posición de, ok, sí, turismo, pero hay que conservar. Y lo otro es, ¿y qué tipo de conocimientos tienen las personas? Esto ha sido muy interesante en realidad, porque a lo largo de nuestro trabajo en Patrimonio Arqueológico de Cachi y varios de los infogramas que creamos era para hacer divulgación. Entonces divulgábamos para la conservación, porque en ese momento los estaban dañando. Y, por ejemplo, mi compañera María Rojas Sancho, que ha vivido toda su vida en Cachi, la paraban los vecinos y decían, no sabía que si les quitábamos los líquenes o los musgos los podíamos dañar, no sabía que si los pintábamos o los rayábamos con tiza también los estábamos dañando. Entonces, o sea, ahí fue donde nos dimos cuenta como que nuestras publicaciones sí estaban llegando a las personas, porque la misma gente la paraban en la calle y le decían, ¿verdad? Como cuestiones de la conservación y demás. Entonces, creo que hay como dos perspectivas, ¿verdad? Está la cuestión de que ocupamos nuevas oportunidades, nuevas ofertas de turismo en la zona, y también está la perspectiva de que ha sido como un aprendizaje como en estos últimos años de haber sacado como este material, divulgación educativa, y que las personas también han reaccionado positivamente, bastante positivo, o sea, más de lo que ustedes se imaginan, o sea, en serio, era mucha gente la que nos llegaba diciendo, no sabíamos, pero ha sido muy bonito también. Otra pregunta es que se sabe cuál es la población que opta por el certificación de estos petrograbados y que cuáles pueden ser los que tienen estas personas. Sí, hemos identificado quiénes son las personas que estaban haciendo los saqueos. Esto tiene que ver con personas, por ejemplo, que se dedicaban a vender artesanías. Entonces ahí podemos ver la relación del COVID con esto de los saqueos de los sitios. ¿Por qué? Porque a la hora de que se vienen los cierres, se cierra, ya no hay turismo, estas personas que estaban vendiendo artesanías y demás optan por, ¿verdad?, por sacarle provecho al patrimonio. Entonces vemos esa relación. Al quedarse sin sin su fuente primaria, al quedarse sin ese dinero, entonces son las personas que empiezan a saquear y a modificar esto. Y otras personas, como dije, que lo hacen más por un hobby que por una cuestión como lucrativa. Entonces sí hemos podido identificarlas, yo quisiera decir que ya han parado, pero a veces la misma gente me cuenta cosas, entonces sería como, y ahí, por lo menos hemos hecho el esfuerzo, al menos de nuestra página, y eso es lo que queríamos hacer con la página, que no fuera un lugar punitivo, que no fuera un lugar como de no hagan esto, no hagan lo otro, sino más bien un lugar donde la gente pudiese hablar, donde la gente nos pudiera preguntar cosas y nos llevaban bastantes preguntas y informativas, digamos, informar, eso es lo que queríamos para la conservación. Y la última pregunta de acá, de Zoom, es del profe Fernando. Nos pregunta que si hay documentación escrita del patrimonio arqueológico de Cachi a disposición de las personas. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en un paper que yo espero que salga tal vez el próximo año. Entonces, eso es como más de revistas, ¿verdad? Sin embargo, no sé si se refiere a personas, no sé, académicas o a personas parte de la comunidad. No, documentación que ustedes mismos hayan realizado precisamente, sí, a un artículo en este caso, pero a eso Sí, me refería, documentación que ustedes hayan hecho. estamos trabajando en eso. No se preocupe, buenísimo. Sí. Y una pregunta de Facebook de audio.
primero agradece por la charla y pregunta que en el caso de la población adulta, que si ha pensado en utilizar el abordaje etnográfico orientado a rescatar el patrimonio que se puede haber extraviado o perdido por los saqueos que mencionaste. Y Me encantaría. recuerden o lo pueden describir para la gente más joven. Me encantaría, literalmente. Poder hacer eso, rescatar la memoria, ¿verdad?, colectiva de estas personas adultas para que personas jóvenes puedan como acceder a esto, ¿verdad?, porque ese es el quiebre generacional. A mí me encantaría. Y creo que sí lo hemos pensado y fue una cosa como que vimos que tenía pues un alto potencial después de los conversatorios que tuvimos con Patrimonio Arqueológico de Cachi y así. Yo creo que esas son todas las preguntas. Si alguien tiene otra pregunta, puede sentirse libre de abrir micrófono, si les gusta prender la cámara y preguntar o sacarse alguna duda que tuvieran, y si no, entonces creo que sería eso de parte de nosotros. Entonces, no sé, demos como un chance a ver si alguien tiene alguna otra pregunta, si no ya nos iríamos despidiendo. O también pueden levantar la mano en caso de que les dé vergüenza. Bueno, yo agradecerles a la gente que estuvo aquí y que escuchó. Y yo creo que ya podríamos finalizar si no hay más preguntas. Sí, yo creo que ya podríamos finalizar. Bueno, muchas gracias a todos por participar de la charla, especialmente gracias a María, porque siento que es información muy importante que, bueno, personalmente yo ni sabía de sitios arqueológicos en Cachi, entonces siento que es importante que se informe a la población y que estemos conscientes de que tenemos que cuidar nuestro patrimonio cultural, porque como usted lo dijo, es algo que hay una vez y si se destruye no va a volver a ver. Entonces, como reflexión, tal vez que incitemos a todos a preservar nuestro patrimonio y a seguir cuidándolo y queriéndolo a como lo hacían nuestras generaciones pasadas. Y sería eso de nuestra parte y muchas gracias a todos y bonita tarde.